Bueno, continuando con partes de la membrana, bueno, les contaba cómo se incorporan o cómo están integradas las proteínas en la membrana, y de esta manera, esto, ¿por qué es muy importante? Porque imagínense que esta membrana, esta bicapa lipídica, no permite que las señales, las moléculas de afuera pasen tan libremente. Lo único que sí pasa libre por acá son las moléculas de los gases. El oxígeno y el dióxido de carbono pasa tranquilamente por a través de la membrana y no es un problema, no hay un transportador de oxígeno. De hecho, van a ir viendo con el transcurso de las clases cómo funciona la hemoglobina y cómo funciona el intercambio de gases y cómo llega esa molécula, por ejemplo, de oxígeno desde el pulmón hasta, piensen que el oxígeno, la molécula de oxígeno que respiramos, se utiliza dentro de la mitocondria de la célula, es decir, del aire, desde los pulmones, tiene que distribuirse a todas las células del cuerpo, absolutamente a todas las células del cuerpo, y no solamente llegar a la célula. Sale de la molécula de hemoglobina que está dentro de un glóbulo rojo, esa molécula de oxígeno, difunde a través del plasma, difunde, pasa a través de las células endoteliales, pasa a través de parte del tejido y tiene que llegar de alguna manera adentro de esta célula, y no solamente adentro de la célula, sino que tiene que llegar hasta acá, tiene que llegar adentro de la mitocondria. Una molécula de oxígeno, si piensan en el recorrido que tiene que hacer desde el aire, desde el pulmón hasta la célula, tiene que pasar desde las membranas de las células de los pulmones, pasar las membranas de las células del endotelio, de los vasos que están ahí, pasar la membrana del eritrocito y llegar y encontrarse con una molécula de hemoglobina, viajar con esa molécula de hemoglobina por la circulación y en algún momento salir de la molécula de hemoglobina, traspasar la membrana del eritrocito, traspasar la membrana de los vasos, traspasar la membrana de la célula que corresponda, traspasar la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria. Una cosa que yo no les dije, que las mitocondrias, como como si fueran unas bacterias que están, como si fueran una célula que están parasitando adentro de otra célula, tienen dos membranas, es como, literalmente como si se hubiera metido y una membrana la envolvió a la membrana de la propia célula mitocondrial, de esa bacteria primigenia en algún momento de la evolución. Esto no es que pasa siempre, ahora ya todas las células tienen su mitocondria dentro. Pero bueno, la cosa es que esa molécula de oxígeno pasó a través de todas esas membranas y llega y va a ser usada dentro de la cadena respiratoria que está en la membrana interna, en la cara interna de las membranas internas de las mitocondrias. Y ahí la molécula de oxígeno se utiliza en la respiración celular. Esa respiración celular, esa molécula pasó tranquilamente por difusión simple, la membrana. Los gases pasan tranquilamente por difusión. Y la difusión es un movimiento de células desde un lugar de baja concentración, perdón, de un lugar de alta concentración hacia un lugar de baja concentración. Tienen que pensarlo, por ejemplo, cuando uno diluye algo, si uno tiene una gota de tinta en el agua, la gota de tinta al principio está muy concentrada y es bien oscura, y el agua es clara. ¿Por qué de repente empieza a difundirse y a mezclarse? Eso lo que está pasando justamente es difusión, es decir, desde el lugar más concentrado de la gota, las moléculas van tendiendo a irse a un lugar menos concentrado, que sería todo alrededor, que es el agua. Entonces, al final, se llega a una solución del sistema donde no hay una diferencia de concentración, no hay más concentrado en un lado que otro. La tendencia normal de la materia en el universo es que todo sea
uniforme y que esté concentrado de igual manera. Para que no estén concentradas las cosas, o para concentrar algo de manera diferencial, necesitamos energía. Y esa es la energía que generan las mitocondrias para que la célula pueda, por ejemplo, tener más iones de calcio adentro que afuera. Si no, los iones de calcio se quisieran salir porque tienden a no estar balanceados. Así como lo dice Thanos, como acá escribe Fabricio, si ven las películas, esos son principios de entropía y de difusión de las cosas. Todo tendría que estar todo mezclado y perfectamente balanceado, pero la realidad es que no es así. La vida requiere energía. Para mantener las cosas de una determinada manera se requiere energía, y esa energía la dan las mitocondrias. Y hablando de esta cuestión de la difusión simple, las células tienen distintos tipos de transporte, necesitan moléculas que van a estar de manera diferencial adentro que afuera. Y esa manera diferencial van a pasar, por ejemplo, por difusión simple, como les decía, los gases. Hay más oxígeno afuera que adentro de una célula, por lo tanto, si hay más afuera que adentro, naturalmente el oxígeno va a ir hacia adentro. Cuando ocurre la respiración celular, se genera mucho dióxido de carbono, digamos, como producto final de la respiración celular, se genera dióxido de carbono. Entonces, si se está generando adentro de la célula, va a haber mayor concentración y naturalmente va a difundir hacia afuera y se va a tratar de equilibrar y balancear. Eso me genera que haya transporte de moléculas desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, si uno se alimenta, come, de repente va a ir mayor cantidad de glucosa, si comemos un caramelo o tomamos una bebida gaseosa, no light, en circulación va a haber mucha cantidad de glucosa. La glucosa es la molécula más importante de las células para hacer energía. Y está afuera, pero como les decía recién, la glucosa, a pesar de que esté en mayor concentración afuera que adentro, no puede pasar por la membrana. No pasa libremente, porque es una molécula muy grande y la membrana tiene esa parte lipídica que no permite que pasen este tipo de moléculas. Para eso, la célula tiene transportadores que básicamente generan este paso de la molécula de glucosa, solo de glucosa y no otra, hacia adentro. Siempre la difusión es a favor del gradiente de concentración. Un gradiente de concentración perdón, estoy acá respondiendo a Fabricio. Siempre la difusión es hacia un gradiente de concentración. La difusión va a ocurrir siempre desde el lugar donde hay más hacia el lugar donde hay menos. Eso es el gradiente, esa diferencia entre las concentraciones. Como hay más glucosa afuera, hay una energía que la impulsa a la glucosa a entrar, pero no puede pasar por la membrana. Necesita un transportador, necesita una proteína que permita que ocurra ese transporte. Y ese caso, como no necesita energía, porque la energía ya está dada por la diferencia de concentraciones, se llama que es una difusión facilitada. ¿Por qué? Porque hay una proteína, un transportador que facilita la difusión de un lugar de más concentración a un lugar de menos concentración. Lo mismo puede pasar esto es un transportador, de hecho es un transportador porque la proteína funciona agarrando la glucosa por un lado y mandándola para adentro, haciendo este movimiento literal. Si imaginamos que esta es la membrana, el movimiento es agarra la glucosa por afuera y la manda para adentro. Y ese movimiento de las proteínas está dado, el movimiento necesita energía, está dado de este lado hay mucha glucosa, de abajo o adentro hay poca, entonces eso hace que se mueva. La otra opción es la difusión facilitada por canales, que se da, por ejemplo, como les contaba, las acuaporinas. Hay mucha más agua afuera que adentro,
dice el agua, por estas acuaporinas, puede pasar tranquilamente por la membrana, atravesar la membrana, porque tiene un canal justamente donde pasa la molécula de agua y no otra. Y es perfecto para la molécula de agua. Va a llegar a un equilibrio. Si hay mucha concentración de sales adentro que afuera, el agua va a ir hacia adentro, y esto es en el próximo slide lo vamos a ver mejor. Y hay otro transporte activo, que acá sí que pasa. Por ejemplo, nosotros necesitamos, la célula expulsa iones de sodio y necesita tener iones de potasio adentro, por su funcionamiento y la bioquímica normal de la célula. Pero esto, si la célula está metiendo iones potasio hacia adentro, está generando mayor concentración de potasio adentro que afuera. Y esto naturalmente es antinatural. Yo siempre les dije, la naturaleza hace que todo mantenga la misma concentración adentro que afuera. Si tenemos que generar concentraciones diferentes, necesitamos poner energía. Y esa energía, en este caso, está dada por una molécula particular, que es la molécula que genera la mitocondria, que es el ATP o el adenosín trifosfato. Es una molécula que tiene mucha energía, que cuando se rompe, es una molécula de adenina que tiene 3 fosfatos, por eso es trifosfato. Que cuando se rompe uno de los fosfatos, ahora vamos a hablar del calcio, cuando se rompe uno de los fosfatos, libera energía, por ejemplo, en este caso, para que el transportador de sodio-potasio agarre un potasio de afuera, el ATP fuerza para que lo meta hacia adentro en contra de la concentración. Si va en contra de la concentración, necesita energía. Y al mismo tiempo que agarra un potasio afuera y lo mete para adentro, agarra un sodio de adentro y lo saca para afuera. Haciendo ese movimiento, lo que necesita es energía. Es como tratar de meter, está empujando potasios hacia adentro y sacando sodios hacia afuera con energía. Y esa energía la usa gastando ATP. El ATP, de nuevo, es la molécula, es la moneda energética de la célula. La mayoría o casi todas las reacciones químicas que no ocurren naturalmente, es decir, que no ocurren porque tengan energía, usan la energía de la hidrólisis del ATP a ADP para generar otro tipo de, por ejemplo, movimiento de proteínas o hacer una reacción química que naturalmente no ocurre. El potasio, acá Lisa pregunta si es peligroso el potasio alto. Bueno, piensen que lo que les estoy contando es a nivel celular. El potasio sirve, por ejemplo, es muy necesario para las células musculares, para que funcione la célula muscular perfectamente. Potasio alto hace que entre más, menos, y particularmente perjudica y el sodio también, digamos, perjudican algunos tipos celulares, pero perjudican más que nada al organismo entero, porque empieza a censar mal la presión, empiezan a funcionar mal los músculos. Pero acá lo que estoy hablando es cómo funciona cada una de las células. Después, la organización de cómo funcionan cada una de estas células generan otro nivel, que es el tejido, y los distintos tejidos generan órganos, y los distintos órganos generan sistemas de órganos, y cada una de esas cosas tiene que funcionar perfectamente para que el cuerpo entero funcione. En este caso, como me está preguntando por si es peligroso el potasio, sí es peligroso, pero porque perjudica la función de los músculos en general, de las células musculares. El músculo que está funcionando constantemente es el corazón, por ejemplo. Entonces perjudica eso, perjudica a la vida en general. Bueno, si uno mira, por ejemplo, la membrana plasmática, si uno mira la membrana plasmática de un glóbulo rojo, que es básicamente una especie de bolsa de... cuando uno lo mira, cuando empiecen a ver a los glóbulos rojos, van a ver que es básicamente una especie de... ni siquiera es una célula, pero es una célula muy especial, no tiene núcleo, por ejemplo, ya de un glóbulo rojo
la única función que puede tener es transportar hemoglobina y transportar proteínas que tiene adentro hasta que se revienta o se muere o es retirado de circulación y finalizó su vida. Un glóbulo rojo carece de mitocondrias. Eso es básicamente una especie de resto de célula. Se la considera una célula porque tiene una división entera de membrana, digamos como una especie de, está bien dividido y tiene una función, pero no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, es una célula como muy especializada en algo en particular. Y algo particular es circular llevando hemoglobina por todo el cuerpo. Y para mantener esta forma, si uno fija, esto es un esquema de un glóbulo rojo, la forma más normal sería que sea una esfera. Sin embargo, tiene esta estructura de disco bicóncavo achatado en el medio, y eso está dado porque por debajo de la membrana existen un montón de proteínas que funcionan, que es el citoesqueleto. Funcionan armando una especie, todas las células tienen citoesqueleto, pero vamos a ver específicamente como ejemplo el glóbulo rojo. Tenemos proteínas, anquirina, proteína de la banda 4,1, de la 3, espectrina, proteínas que están ancladas y metidas en la membrana, y proteínas que están por debajo manteniendo la forma de esas otras proteínas. Y esta forma, digamos, no es que son rígidas, sino que se pueden deformar un poco y volver a su forma normal, en este caso en los glóbulos rojos. Por ejemplo, los neutrófilos o los linfocitos también tienen este tipo de proteínas, pero se organizan de otra manera, de forma de que, por ejemplo, pueden cambiar de forma y pueden ser esféricos en la circulación, o pueden de repente tomar una forma particular para poder migrar y moverse dentro del tejido. Entonces, otro tipo que no son organelas, pero que son componentes muy importantes para la célula, es el citoesqueleto, que está por debajo de la membrana, está hacia adentro, y que les da la forma. De hecho, se fijan acá, hay unos pequeños tubitos que se llaman actina, que son bolitas. Cada una de estas bolitas son proteínas actina. En el glóbulo rojo tienen esta estructura cortita que le dan la formita. Pero esa misma actina en el músculo se organiza de otra manera, se organiza con largas filas de actina, y que tienen una estructura como si fueran los dedos, así, literalmente así, y tienen para este lado, acá, y tienen la posibilidad de meterse, si cada uno de los dedos es un filamento de actina, en el músculo se ponen de esta manera, y hay otras moléculas que van haciendo que las fibras de actina se intercalen entre sí. Entonces el músculo está relajado, y cuando se contrae, las fibras se meten y se vuelve a relajar. Entonces el movimiento del músculo es básicamente un desplazamiento de proteínas de adentro de las células, de estas proteínas de actina que están adentro, que se activan o se desactivan dependiendo neurotransmisores que las neuronas cuando le indiquen al músculo que se tiene que mover. Esta cuestión de la difusión es importante porque, particularmente el trabajo del laboratorio, es importante porque, por ejemplo, la difusión siempre va de un lado, como hablábamos recién, o les contaba recién, va desde lo más hace que las moléculas vayan desde lo más concentrado a lo menos concentrado. Supongamos que si acá hay una membrana que solamente permite pasar estos puntitos negros, podrían ser, no sé, una sal, un sodio, cuando uno pone en esta situación que solamente permita pasar algo, la difusión normal va a ser que el soluto, estas moléculas, llegue a un equilibrio donde estén igual concentrados. Es como la frase de Thanos, donde haya un balance perfecto en todo el universo, donde todas las moléculas se encuentren en la misma proporción en todos los lados. Pero, imagínense lo siguiente. Ahora, esto es difusión.
Otra cosa, otro mecanismo importante en la célula es la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Imaginen que en la membrana no deja pasar a las moléculas, por ejemplo la membrana lipídica no deja pasar la glucosa, si no tuviera el transportador de glucosa. Entonces si ponemos, pero sí deja pasar el agua. Bueno, tenemos las acuaporinas que dejan pasar el agua, pero no dejan pasar la glucosa. Si ponemos de un lado más glucosas que otra, una de las maneras, así como arriba, una de las maneras de que todo esté balanceado es que las moléculas, los solutos, o sea, los iones, los átomos, pasen de un lado a otro y se mantengan igual en cada lado de los compartimentos. Si eso no puede ocurrir, si no puede pasar las moléculas, el soluto, pero sí puede pasar la solución, el solvente, sería el agua. Imagínense si pudiera pasar el agua, pero no pudiera pasar la glucosa. La manera de hacer que haya igual concentración de los dos lados es que las moléculas de agua de este lado donde se vayan hacia el lugar donde hay más moléculas, de manera que se diluya. Fíjense, el volumen acá es mayor que de este lado. Si acá teníamos poquitas moléculas de soluto, le sacamos las moléculas de agua, tenemos la misma concentración. La idea es mantener la misma concentración, no importa el volumen, importa la concentración. Supongamos, si tuviéramos 100 moléculas de glucosa y 100 moléculas de agua de este lado, y acá 100 moléculas de agua y 2 de glucosa, estaríamos desbalanceados. Acá tendríamos 100 sobre 100, 100 glucosa sobre 100 de agua, y este lado tendríamos 2 sobre 100, 2 de glucosa, y necesitamos llegar a una misma concentración. ¿Qué van a pasar? Que se van a ir al menos 98 moléculas de agua, se van a pasar para este lado para tener la misma concentración, que sería en este caso 1.9 y 1.9 de cada lado. Y esto, en esta situación, si vemos acá donde está en el cuadrito de ósmosis, vemos que lo que cambió fue el volumen. El movimiento de los solventes se pasó para este lado, y ahora tenemos un volumen mayor en el lado A. Siempre la concentración es la cantidad de soluto por el volumen de solvente. Fíjense que acá cambió el volumen. Acá tenemos en el lado A mucha más cantidad que en el lado B, un volumen mayor. Esto pasa tranquilamente porque A y B están abiertos y no importa, la altura del tubito se mantiene igual. Pero si esto fuera cerrado, por ejemplo, como un glóbulo rojo, una especie de bolsa, lo que va a pasar es que adentro, si yo lo pongo en agua, supongamos, agarro sangre, agarro una solución de glóbulos rojos, una suspensión de glóbulos rojos, y la pongo en agua destilada. El agua destilada no tiene sales, solo agua. ¿Qué pasa? Las sales no pueden salir. Esta situación de acá. Las sales no pasan por la membrana. Naturalmente no salen las proteínas, todas las moléculas que están dentro del glóbulo rojo no se escapan de la membrana. Y si yo lo pongo en agua, el agua sí puede pasar de la membrana. ¿Y qué pasa? Al lado, en la región exterior hay pocas moléculas de solutos y adentro hay muchas moléculas de solutos que no pueden salir. La única manera es que el agua entre. Pasa como en esta situación, como en A. El agua entra. Pero como el agua entra, cada vez va a tener más volumen de agua adentro hasta que revienta el glóbulo rojo. Eso se llama, que revienta, se produce la lisis de esa célula por la diferencia de solutos, de sales y de otras moléculas que no pueden pasar por la membrana. Si lo ponemos al revés, si yo lo pongo en una solución hipertónica, eso se llama la tonicidad hipertónica, significa que tiene hiper es mucho y tónica que tiene mucha cantidad de sales. El agua, esas sales, digamos, tenemos mucha concentración afuera, el agua va hacia donde hay más concentración, se sale de adentro del glóbulo rojo y se va para afuera. Y como si se sale el agua, sería como la situación B, se va achicando el volumen. Y arriba podemos ver la situación. En la situación donde hay mucha
mucha sal por fuera del glóbulo rojo, el agua sale y vemos cómo se achicharran. Ese achicharramiento, esa forma, se llama crenación. Parecen pasadúas. El glóbulo rojo es redondito y tiene esta forma bicóncava. Si lo ponemos en una solución hipertónica, es decir, con alta cantidad de sales, se secan. De hecho, literalmente se secan. ¿Por qué? Porque se deshidratan, el agua sale de adentro hacia afuera y se crenan. La manera que se llama, esto es, ocurre la crenación. Y si lo ponemos en agua destilada, por ejemplo, una solución hipotónica, es decir, de menor cantidad de sal, menor concentración de sal, el agua entra y los glóbulos rojos dejan de estar así achataditos y se hacen una esfera hasta eventualmente reventarse. Eso es importante porque eso, por ejemplo, cuando alguna vez a alguien le pasaron suero o una solución salina, la solución salina que uno compra en la farmacia es agua con 9 gramos de sal por litro. ¿Por qué? Porque la sangre esa es la concentración fisiológica de solutos. De esa manera uno podría agregarle a la sangre, se puede poner una solución fisiológica, que es 9,2 gramos por litro, y los glóbulos rojos no reventarían. Una persona, imagínense una persona que de repente le ponen agua destilada le inyectan agua destilada por una sonda, sus glóbulos rojos reventarían dentro de los vasos. Eso es el por qué se usa solución fisiológica, que es una solución isotónica. Es decir, una solución que tiene la misma cantidad de moléculas que tienen las células adentro. No son la misma composición, sino es la misma cantidad. Y acá, en este caso de la ósmosis, no importa si es sal, o es proteína, o es glucosa, es la cantidad de moléculas. Es decir, si hay 1000 moléculas afuera y adentro hay 10, la solución de afuera es hipertónica. Entonces, el agua va a ir del lugar de donde haya 10 al lugar donde hay 1000, porque trata de balancear. Es una cantidad de moléculas. No importa si ahí sí es lo mismo si es sal, si es glucosa, si es proteína, si es ADN. Una cuestión de números de moléculas, no de calidad. Bueno, como les contaba, la parte del sistema membranoso era el núcleo, se continúa en el retículo, y el retículo se continúa en el Golgi, y el Golgi se continúa en vesículas que finalmente o eventualmente van a ir a la membrana. Pero cada una de estas cosas tienen actividades y ocurren cosas diferentes, procesos diferentes en cada uno de estos sistemas de membrana. Y si uno lo vemos así como tridimensionalmente, hay una especie de continuidad desde la membrana nuclear al retículo. De hecho, ahí es una continuidad literal, porque hay así como continuación de la membrana nuclear con el retículo. Del retículo hay vesículas que salen del retículo y van moviéndose hacia el Golgi, y del Golgi hay vesículas que salen del Golgi y se van moviendo hacia la membrana. Y todo esto, a pesar de que acá está como si fuera en el aire, no está en el aire. Está todo metido en un montón de otras proteínas, que es el citoesqueleto de la célula. Uno no lo ve, o normalmente no se lo grafica en los esquemas, pero sin embargo estas vesículas que pasan de un lado a otro no es que van flotando en la nada. Van caminando, hay unas proteínas que lo llevan por arriba de las fibras de actina de un lado hacia otro. Y hay otras moléculas que son motores moleculares que van llevando las vesículas caminando por los microtúbulos y las fibras de actina hacia adentro o hacia afuera. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Fíjense, por ejemplo, cómo empezamos a verlo. Todo esto que es esquemático, vamos a verlo en las tinciones más comunes, como hematoxilina y eosina. En general, es esto violetita que se ve en el citoplasma. Esto violeta fuerte es el núcleo, es el ADN, se tiñe de esa manera, pero esto que es más entre lila y azulado, en general es el retículo endoplasmático. Y la mayoría de las células plasmáticas son células que tienen mucho retículo
endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Mira, fíjense, por ejemplo, esto es una fotografía de corte de fotografía electrónica. Esto es una célula de verdad. Y podemos ver cómo es la membrana. Fíjense que si esta es la célula entera, esto es un linfocito B, esta es la célula entera, el núcleo, mitocondria acá, esta es la parte del Golgi, con imaginación hay que ver que acá son todas esas membranitas aplanadas unas tras otras, y tenemos vesículas que están acá, vesículas con alta concentración de proteína, por eso se ven más oscuras, y todo el resto de estas líneas es el retículo endoplasmático. Este linfocito B es casi todo retículo endoplasmático. Y después, bueno, acá les dejo la pregunta de por qué los linfocitos B particularmente tienen tanto retículo endoplasmático, pues piensen o fíjense cuál es la función del linfocito B y esa estructura, esa cantidad de retículo está en relación a la función de la célula en particular. Mitocondrias. De nuevo, acá las otras organelas que hay, esta no lo vamos a ver, esto es la manera donde los organismos capturan energía, pero estos organismos que capturan energía del ambiente, que solamente pueden ser de la luz, son plantas y algas, tienen una organela en particular, que es el cloroplasto, pero nosotros no tenemos, por lo tanto, solamente tenemos las mitocondrias que generan a partir de la glucosa, generan energía. Fíjense, todo esto es retículo endoplasmático rugoso. Se ven los puntitos que están acá, son los ribosomas. Y esta es la mitocondria, donde tenemos una membrana por afuera y una membrana por adentro, que inclusive es mucho más grande que la de afuera, y por eso tiene estos pliegues. Y en cada uno de estos pliegues hay moléculas gigantes que hacen energía. Y la otra estructura que está por toda la célula, que nunca la mostramos, salvo en este caso que vemos estos puntitos acá en el retículo, son los ribosomas, que son megaestructuras de proteínas y ARN que hacen a las proteínas. Es el lugar en la célula donde se generan proteínas a partir de los genes. Y esto, uno lo ve, en realidad, como les contaba antes, como que fuera vacía la célula. Dentro de la célula está todo lleno de, y hecho muchísimo más que este esquema, de el citoesqueleto que le da la forma y que mueve las cosas adentro de la célula, le da también el funcionamiento relacionado a la estructura. Estamos yendo hacia adentro y todo esto, esta forma, todas estas estructuras están dadas están codificadas en el genoma de la célula. Y este genoma de la célula está dentro del núcleo. La célula, el núcleo, digamos, es una estructura de doble membrana que está cuidando o está evitando que le ocurran cosas al ADN, porque si le ocurren cosas al ADN generarían mutaciones que podrían ser perjudiciales, y la estructura de la información genética está toda escrita en el ADN, todas las células, menos el glóbulo rojo que no tiene núcleo, tienen todo el genoma para hacer todo el organismo, pero no se lee todo el genoma. Y cuando digo no se lee, es porque la información del ADN se lee de a pedacitos y se transforma en ARN. El ADN es una molécula particular, de ácido desoxirribonucleico, es una cadena de 3.000 millones de bases, que son 4 diferentes y tiene una combinación particular, A, T, C, G, S, T, T. Está escrito en esas 4 bases, pero son 3.000 millones de largo. Pero no se leen todos, se leen un pedacito y eso que se lee se convierte en otra molécula de ácido nucleico que se llama ARN, y ese ARN tiene distintas funciones. Algunas tienen funciones estructurales, forman parte del ribosoma, otros tienen otras funciones estructurales, se llaman ARN de transferencia, forman parte de la traducción, y una tercera estructura que es la información en particular, es el gen en particular,
que tiene la secuencia codificante que va a salir del núcleo a través de unos canales particulares. Los ribosomas los van a leer ese ARN y van a generar la proteína. Entonces, a partir de una secuencia que estaba en el ADN, se copió a una molécula intermedia, que es el ARN, va a ocurrir una serie de procesos y eventos los cuales se madura esa molécula, y si está todo bien va a salir del núcleo, y en el citoplasma los ribosomas lo van a escanear, lo van a leer, y van a convertir su información en proteína. Es decir, todas las proteínas de la célula están codificadas, están escritas en el ADN. Y ese ADN, o sea, todas las proteínas de todo el organismo, no solamente de la célula, de todo el organismo, están en el ADN. Pero cada una de las células se va a leer un pedacito, que es el que importa, o el que importa para la función, y se va a convertir en proteína eventualmente, ayudado por otros tipos de ARN. Y esas proteínas van a hacer que esa célula tenga su función normal. Si acá vemos como esto es una fotografía electrónica acá esta es la parte de la envoltura nuclear, esta es la parte del núcleo, está el citoplasma. Y acá hay poros por donde cual sale el ARN. Hay un montón de proteínas que son capaces de leer y pasar de un lado a otro. Este ADN uno lo puede ver, inclusive es una especie de molécula muy, muy larga que tiene proteínas unidas cada tanto. Las proteínas son las histonas, y si lo ven, cada uno de estos puntitos es una vuelta de la molécula de ADN en un grupo de proteínas. Hay otras estructuras dentro del núcleo, vamos a ver estructuras más oscuras, que es como el nucleolo. En ese lugar están pasando síntesis de ribosomas, de ARN ribosomal. Síntesis, se está leyendo el ADN y se está transformando esa parte en otra molécula que es ARN. Y si esto oscuro es el nucleolo, hay células que tienen 1, 2, eso también es una característica. El resto es el nucleoplasma. Bueno, vamos a dejar por acá hoy y vamos a continuar la semana que viene, mirando un poquito más de cómo se lee esta información, y ya empezamos con la parte de hematología. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Los escucho. No, va, súper clara fue la clase. Yo por ahora se la subo y le subo algunas cosas más. Bueno, si se corta, seguimos en el Classroom y por el WhatsApp. Gracias, profe. Y bueno, Gracias, profe. Nos Gracias, vemos la profe. próxima. Muchas espero que gracias. tengan muy buena semana. Igualmente, Igualmente. Igualmente, profe, cuídese.